Capítulo 6. Cambios en la marea. Cuando el lavamanos quedó manchado en sangre y su rostro lleno de apósitos y vendajes, Otto abandonó el baño. La hinchazón había bajado, pero sentía un constante hormigueo en sus huesos junto a un desesperante impulso por arañarse los puntos hasta sangrar. La última vez que sintió algo así había sido hace años, cuando contrajo varicela en Alemania. El apartamento era sobresaliente en sus acabados. Las baldosas lises y totalmente blancas hacían juego con los pocos muebles contemporáneos que quedaban. Atravesó el deprimente pasillo apenas iluminado por la pobre luz que caía en el balcón y un par de ventanas. Decorado con cuadros familiares del lado izquierdo, presumiendo de una aparente familia perfecta, unos padres con alrededor de 35 años con dos pequeños que no superaban los 6. Quizás se habría detenido a mirarlos y le recordaran más a su familia, pero las personas en las fotos eran rubias. Otto llegó a la sala de estar en donde Lucas seguía sentado en el suelo, revisando una caja de herramientas con un par de latas a su lado. Apenas cruzaron miradas y ambos continuaron en sus asuntos. El alemán pensaba ir otra vez a la puerta, para usar el lente en ella y asegurarse que la barricada en las escaleras siguiera allí, separándolos de aquellos caníbales desenfrenados. Pero antes de hacerlo el balcón se abrió y Julián volvió al apartamento. ¿Cómo sigues, chico? Bien, supongo, gracias. ¿Tú? Julián se desperezó mientras bostezaba y tomaba rumbo a la cocina. Le dio una ligera sonrisa y puso una mano en su hombro al pasar a su lado. Tan bien como se puede en esta situación. Casi no la contamos, chico. Deberías salir y tomar un poco de aire. Es de mucha ayuda, créeme. Otto no tuvo oportunidad de responder. Julián le dio la espalda y se perdió al girar junto a las mesas puestas en la puerta a modo de defensa. El balcón no era el mejor lugar para despejarse, no con él allí. ¿No te duele la cabeza? Preguntó Lucas sin mirarle. Otto hizo un esfuerzo por ocultar su molestia, llevaba un rato de mal humor, y cómo no estarlo. Siempre duele, pero lo menos que puedo hacer es tolerarlo. Eso pensé. Otto esperó unos segundos, pero Lucas no agregó nada. Miró el balcón al final de la sala. No era especialmente grande o atractivo, pero sería mejor que seguir encerrado. Caminó hacia él y deslizó el ventanal para salir, después lo cerró a su paso. Michael estaba recostado en el barandal, viendo las calles en silencio, con el ceño fruncido. Él está en lo suyo, no tenemos que hablar necesariamente. Solo ignóralo, seguro él hará lo mismo. Otto pasó tras él para sentarse en una de las 3 sillas plásticas en torno a una pequeña mesa de vidrio. Era un espacio acogedor, seguramente usado para noches de juegos en familia o meriendas. Al descargar su peso descubrió que no solo le dolía el rostro, al parecer la llave y derribo de Michael le habían lastimado la espalda y cadera. Aprovechando que estaba de espaldas lo miró mal, pero cambió su expresión tan pronto se giró hacia él. ¿En qué piensas? No lo sé. No sé por dónde empezar. Estoy triste y molesto. Michael bufó y tomó asiento frente a él, inclinándose y apoyando sus brazos sobre las rodillas. Lo último que quería Otto era mantener una charla, le habría gustado irse, pero sabía que sería peor. Eso también le molestó. No seas tan básico, ¿quieres? Te pregunté en qué pensabas, no cómo te sentías. Otto bajó su cabeza para pensar. No tanto en la pregunta, pensaba en por qué Michael tenía ganas de hablar con él en ese momento. Con el paso de los segundos y la indecisión del más joven, Michael volvió a tomar la palabra. ¿Qué pasó con los demás? ¿Están muertos? Esa pregunta conmocionó a Otto, que apretó los dientes y agitó su respiración. ¿Por qué quieres hablar? Llevabas un rato ahí sin hacer nada. ¿O por qué no te sentaste con Julián cuando estuvo aquí? Apenas lo conocí anoche durante el ataque. No hay mucho que hablar con él. Otto levantó una ceja y subió la cabeza. A mí apenas me conociste hace unos días. Michael ladeó la cabeza, reflexivo. Después asintió y continuó. Cierto. Supongo que solo quiero dejar de pensar por un rato, o algo así. Ambos guardaron silencio. Evitaban los ojos del otro,
estirándose, detallando el entorno o simulando que algo del paisaje les llamaba la atención. Lucas, aún en la sala, negaba con su cabeza al ver la torpe conversación que tenían, concluyendo que no quería tener nada que ver con ellos en ese momento. Después de un rato, Otto se volvió para mirar a Michael directamente. Tenía la cabellera sucia y enredada, con pedazos embarrados y descoloridos. Con ese aspecto probablemente Robinson habría pensado en un apodo diferente a Princesito. Si quieres hacerme preguntas íntimas, yo también te las haré. Michael le dio la razón después de mirarlo extrañado por la elección de palabras. Otto se recostó en el espaldar y suspiró antes de empezar. Los perdí cuando íbamos a salir por el portón del estacionamiento. Los 3 se fueron al lago, pero no pude ir con ellos. Me tumbaron y aplastaron en el suelo. ¿Por eso tienes los brazos llenos de morados? Otto hizo un sonido que reflejó su confusión. ¿Morados? Moretones. Una marca por golpe. Así. Y bueno por la paliza que nos dieron la otra noche. Michael se le quedó viendo en silencio, sin parpadear, sin moverse. Otto estuvo por cambiar de tema cuando Michael habló. Mi hermana quiere que me disculpe con ustedes por eso. Dijo con tono aburrido. Parecía esforzarse por hablar, como si lo estuvieran obligando. Dice que no fueron ustedes. Insiste en que ayudó a un supuesto hombre trajeado en el bosque, pero eso no tiene sentido. Y que lo que hice estuvo mal. ¿Entonces te disculparás? Nah. Respondió con crudeza. Su actitud habitual volvió y Otto pensó otra vez en la idea de marcharse. Sentía que podría ser golpeado o insultado en cualquier momento, pero no sentía que podría defenderse. Poco a poco, su precaución se transformó en aborrecimiento a sí mismo. Odiaba a la persona en que se había convertido. Tan impotente, tan inútil, tan manipulable y vulnerable. Eso le ayudó a seguir sentado y mantenerle la mirada. ¿Tienes hermanos Kittel? No, soy hijo único. Entonces no tienes idea de la responsabilidad que eso significa. Cuidar, guiar, educar, proteger a tu sangre. Y todo se multiplica cuando el infierno sube a nosotros. Ahora imagina que esa persona, tu familia, tu única familia desaparece. Antes de que Levite Cott llegara a Colombia, las ciudades estaban llenas de asesinos y violadores. ¿No recuerdas a los militares patrullando las calles o los toques de queda? Eran por una razón. Michael cruzó sus piernas y plantó la mirada en el exterior. El sol estaba por ponerse, y con ello, perderían casi toda la visión. No habían encontrado ninguna linterna, solo velas. Por todo el caos de la guerra en Europa y el avance de la coalición oriental, el mundo se puso de cabeza. Por eso algunas personas tomaron justicia por mano propia, como ese famoso héroe del pueblo, asesinando pandilleros y ladrones. Pero seguíamos rodeados de personas perversas. Imagina cuánto aumentó ahora, que no hay leyes, fuerzas del orden o castigos sin pruebas. ¿Entiendes a dónde quiero llegar? Eso creo, pero... Otto lamentó decir eso tan pronto escuchó como Michael tomaba ventaja de su indecisión. Ah, ¿eso crees? Es bueno que lo creas y así no deba explicarte por qué enloquecí al enterarme que mi hermana de 8 años había desaparecido en un bosque en medio del jodido fin del mundo. Se hizo el silencio. Michael seguía sin verle, cosa que Otto agradecía. Por más que la paliza y acusación fueron injustas y extremas, era innegable que tenía buenas razones para sospechar de ellos. Especialmente cuando ese mismo día habían asesinado a 2 soldados. 2 personas. No me disculparé por proteger a mi hermana. Quizá no estuvieran implicados con su desaparición, pero eso no los hacía inocentes de lo que hicieron. Se merecían lo que les pasó. Eso lo tienes claro, ¿verdad? Elena no tenía nada que ver. Elena los eligió a ustedes. La arrastraron a eso, y tenía poco tiempo como para dialogarlo. ¿Ibas a golpear a Violet? Michael se volvió finalmente, para mirarlo con franqueza. Se veía irritado, cansado. Otto no había notado las grandes ojeras y poco color que tenía, aunque posiblemente todos ellos se veían así. No tenía intenciones de lastimarla. Ustedes me atacaron, pero Violet no me hizo nada. Solo pensaba intimidarla para que hablaran. Por varias razones Otto no terminaba de creerlo, pero se esforzó en mantener la boca cerrada. ¿Está bien? Carolina lo comprobó, pero quedó muy alterada por lo de esta mañana.
Hasta ahora había conseguido evitar que viera esas cosas. Y a personas muertas. Vivir esto a los 8 años debe ser una pesadilla para ella. Para todos. Puntualizó Michael con dureza. ¿Y en qué piensas tú? En cómo pude evitar que esas dos murieran. Habría bastado con ocultarnos antes o no separarnos. No fui. Ya solo olvídalo. A Otto no le costó mucho hacer lo pedido. Lo había preguntado por mera formalidad, devolviéndole la suya. Dijo que le preguntaría cosas íntimas, pero no tenía verdadero interés en ello. Su mente estaba centrada en hallar a los demás. Bueno, ¿y ahora qué? Me refiero a cómo saldremos de aquí. Por ahora no hace falta. Les cortamos el paso y quedan 2 pisos por revisar. Sería imposible que no tengamos suficiente comida para unas semanas con 12 apartamentos. El ventanal se movió junto a ellos y tanto Julián como Lucas salieron al balcón. El más fornido los miró con severidad antes de hablar. Tenemos problemas. Los 4 se abarrotaban junto a las mesas del pasillo, esperando su turno para ver a través del lente en la puerta. Del otro lado, Otto notó, muy a su pesar, que la barricada se movía, acompañada por un coro de gemidos y risas. Los muebles, sillas, mesas y camas que habían arrojado para taponear las escaleras se movían levemente, pero el sonido era inconfundible. Estaban desarmando la barricada desde abajo. Michael se apartó tras revisar, cruzándose de brazos y frunciendo el ceño. ¿Le prendemos fuego de nuevo? Preguntó Lucas con complicidad. Julián negó con su cabeza y apuntó al techo. El sistema antiincendios se disparó cuando lo hicimos. No sé por qué, pero no hubo chorros de agua o alarma, solo el cambio de luces. Si lo hacemos otra vez, cabe la posibilidad de que sí funcione la alarma y atraiga aún más muertos. Además, ya quemamos esos muebles, no arderán más. Entonces agregamos más muebles. Julián se encogió de hombros despreocupadamente. Solo ganaríamos un poco de tiempo. Será mejor buscar una solución. ¿Alguna sugerencia? Estaba pensando en eso, pero no se le ocurría nada realmente bueno. Otto negó y Julián cambió su mirada a Lucas, que hizo lo mismo. Michael seguía pensando. Bueno, supongo que podríamos bajar por afuera usando alguna manguera de emergencia. ¿Desde esta altura? Preguntó Otto. Reforzar la barricada solo postergaría el problema, y enfrentarlos no es opción. Como yo lo veo, solo nos queda huir. ¿Me estás jodiendo? Con todo lo que nos costó llegar aquí. ¿Y quieres solo irte? Murieron 2 personas en el camino, maldita sea. Estoy abierto a sugerencias. Por fin Michael se integró a la conversación, soltando aire por su nariz con fuerza y mirándolos con fastidio. Él tiene razón. Quedarnos ya no es seguro. ¿De qué hablan? Tenemos 12 apartamentos y solo hemos revisado este. Si nos quedamos, tendremos comida y más cosas para rato. ¿Qué hay afuera? ¿A dónde se supone que iremos? Entiendo tu punto, pero debes ver todo el panorama. Si nos quedamos y quitan toda la barricada como parece que lo harán, empezarán a revisar en todos los pisos. No tendremos forma de salir, y ahí no nos servirán los suministros. Lucas bufó y empezó a caminar de un extremo de la cocina al otro, maldiciendo de vez en cuando. ¿Y si los quemamos a ellos cuando quiten una parte de la barricada, podríamos tirarles de esas botellas en llamas? Sugirió Otto con creciente ansiedad. Michael solo hizo una mueca reprobatoria, sin molestarse en mirarlo. ¿E iniciar un incendio que consuma todo el edificio? Ante la pregunta retórica de Julián, Otto se avergonzó y llevó su mirada al suelo. Dices que podríamos bajar usando la manguera de emergencia. Empezó Michael. Si lo hacemos, y suponiendo que funcione, podríamos llevarnos unas cuantas maletas de las cosas que reunamos entre los apartamentos de este piso. Así es. El problema son los infectados de abajo. Siguió Julián. Para cuando nos vean bajando, se congregarán en la calle para darnos una dientónica bienvenida. ¿Qué es dientónica? Ambos siguieron con sus ideas, ignorando al alemán. Nos vendría bien una distracción.
Quizás si alguno baja primero pueda llamar la atención en el lado opuesto de la calle. Solo que sería descuartizado por las criaturas. Agregó Julián inmediatamente. Lucas volvió con una ligera sonrisa, frotándose las manos. Lo tengo. ¿Qué tal si incendiamos todo el edificio? El grupo guardó silencio. Los tres se le quedaron viendo con mala cara, esperando una explicación. Lo que digo es que podemos salir sin que nos presten atención y matar unos cuantos en el proceso. Piénsenlo. Si hay al menos un piso en llamas, atraerá tanto la atención que no nos verán bajando por la manguera ni alejándonos. Así nadie tendría que hacer de cebo y obviamente bajaríamos antes de que este piso se queme. Increíblemente su idea fue tomada en cuenta. Todos a excepción de Otto se la estaban planteando seriamente. Ciertamente, si iniciamos el incendio por un lado del edificio, los infectados se concentrarían en él, y podríamos bajar por el lado opuesto. Sí, pero quizá la alarma se dispare y llame la atención de otros más. Me parece un riesgo aceptable. Digo, nos vamos a ir de todas formas, ¿no? De todas formas, la mayoría de los bichos de esta zona ya estarán dentro del edificio. Hicimos demasiado ruido en la mañana con todos esos disparos. Michael le dio la razón y asintió para sí mismo. Después miró a Julián, que ladeó su cabeza como debatiéndose. Al final estuvo de acuerdo y todos esperaron por la opinión de Otto. Confundido por una extraña mezcla de miedo y osadía, asintió al cabo de un momento. De acuerdo, ya tenemos un plan. Otto y Julián busquen cosas de utilidad en los otros apartamentos de este piso. Lucas, junta cosas inflamables para tu hoguera, que esté del lado delantero del edificio. Yo organizaré lo que ya tenemos aquí. Nos vamos en 1 hora al caer la noche. Una tercera toalla manchada con sangre cayó en la taza junto al sofá. Cada una más limpia que la anterior, si es que a eso se le podía llamar limpio. Pese a las heridas que atendía, Violet se mantenía positiva, tarareando melodías mundialmente conocidas, como El baile de los gansos por Robert Falkruit, o Jardines opulentos por Lisbeth Esperowski. Al menos para ella eran famosas. Alexander, por otra parte, no parecía reconocer ninguna. Cuando el torso del policía quedó listo, Violet le pasó un suéter oscuro que aceptó amablemente. Antes de cubrirse por completo, le dio un último vistazo rápido a su corpulenta espalda. Violet. Llamó Elena desde la cocina, sorprendiéndola al punto de casi hacerle soltar las gases. Ella se volteó y entendió que la rubia le había llamado sin verla. Ya voy, señor Alexander. Sus puntos y vendajes están bien. Ya limpié toda la sangre, aunque igual evite movimientos fuertes y duerma del lado izquierdo. Entendido. Muchas gracias otra vez. No fue nada. Avíseme si necesita algo más. Violet. Volvió a llamar Elena, esa vez con más fuerza, casi un grito que los desconcertó a ambos. Violet se acercó con paso ligero. Tenía unas horas sintiendo una extraña mezcla de sensaciones. Estaba triste, algo paranoica y temerosa, pero también la llenaba cierta satisfacción por las cosas que había encontrado. Después de todo, había visto por ella y 2 personas más que hasta ese momento la habían salvado en más de una ocasión. Podía recordar su promesa y levantar la cabeza con orgullo. Al menos eso se decía. Elena estaba de espaldas cuando entró a la cocina, estática y distraída con las botellas de agua y latas con legumbres sobre el mesón. Dime. Tú, mejor dicho, el plan es irnos por la mañana, ¿cierto? Sí, así es. ¿Por qué? Elena se giró hacia ella lentamente, con una apenada sonrisa y 2 botellas de cerveza. Es que, sin querer, las encontré mientras buscaba bolsas para empacar lo que trajiste y... Entrégamelas. Espetó Violet con severidad al tiempo que le extendía una mano. Elena retrocedió levemente, su cara cambió rápidamente cuando arqueó las cejas y abrió la boca. Violet avanzó 2 pasos y agitó su mano. Pero es que nos vamos a ir y no volveremos. Se echarán a perder y quién sabe cuándo pueda beber otra. Suenas como una alcohólica. Ambas se quedaron quietas, esperando a que la otra dijera o hiciera algo. Alexander intentó mirar sin éxito desde el sofá, volviendo a la mesa para seguir ordenando las cosas que Violet usó para tratarlo.
Mira, hagamos un trato. Si me dejas quedármelas, cambiaremos de ropa. La de hombre no está mal, ahora dámelas rápido. Te daré de mi comida, parte de mis muñequitos. Que no, mira cómo te pones por la bebida. Hoy debes descansar bien para lo que sigue. La rubia cubrió las botellas con su pecho, evitando un intento de arrebato de Violet. Mira que podría haberlas bebido en secreto, pero te avisé. No merece mi honestidad una recompensa. Violet se abalanzó sobre ella, iniciando un débil forcejeo. No seas necia, Bernal. ¿Acaso quieres que te dé otra palmada? No uses mi apellido. ¿Por qué no me dejas beber así sea un poco? ¿Ya olvidaste lo que intentaste hacerme en esa fiesta? Eso fue porque no estaba solo borracha. Alexander irrumpió de repente, las apartó y miró con molestia. ¿Pero qué creen que hacen? ¿Es que quieren atraer infectados o qué? Parecen niñas pequeñas. El hombre le arrebató las botellas con un manotazo y las puso sobre la nevera. Habría sido difícil saber si la expresión de Elena era porque se las quitara así, o por suponer que no podría alcanzarlas allí. Estuvo por reclamarle, pero se detuvo al notar las miradas que le daban. «20 minutos después todos se fueron a dormir. Esa noche no llovía, pero el aire seguía frío y ventoso. Las maletas estaban listas sobre la mesa principal, junto a casi todas las armas. Alexander dormía en la habitación auxiliar que solo tenía un sofá-cama y algunas decoraciones en torno a un computador de escritorio, su ventana completamente cerrada y la pistola a su lado. Violet y Elena estaban acostadas en la habitación principal, cada una en su borde y dándose las espaldas. Tenían la puerta trancada y la ventana medio abierta, arropándose con una gruesa cobija de algodón. Elena, ¿estás despierta? No. Dijo Elena a secas. El silencio volvió y con ello el suave susurro del aire moviendo la cortina sobre la cama. Entonces, ¿cómo me contestaste? No quiero hablar contigo. ¿Y si algo me pasara mañana? Preguntó Violet. La ropa de hombre le quedaba lo suficientemente grande como para dejarla moverse cómodamente. La tela, por otro lado, casi podía causarle irritación en la piel. Lavarse el cabello sin sus lociones y sentir la cara seca a falta de sus cremas era una nueva experiencia para ella. Obviamente no se lo había dicho ni a Elena, no tenía derecho alguno de quejarse por algo tan banal. En cambio, era su situación y todo lo sucedido lo que le quitaba el sueño. Como parecía pasarle a su amiga. ¿Qué quieres? Respondió por fin Elena. Sonaba cansada, abrumada. ¿En dónde crees que estén Robinson y nuestros padres? Silencio. Uno tan profundo que solo su propia respiración le dejaba saber que seguía despierta. La cortina dejó de sisear y el viento se detuvo, como si quisiera saber más. Siguen en donde los dejamos. Entonces, ¿todo se acabó? ¿Solo desaparecieron? Elena se agazapó en la cobija, probablemente reprimiendo un escalofrío. ¿Por qué preguntas eso? Sabes lo que pienso acerca de la muerte, tú igual. Es que, ahora entiendo mejor por qué las personas creen en otro mundo. Pensar que todo se acabó para ellos, que no hay nada más. Me asusta. Es mucho mejor pensar que están en otra parte, felices y tranquilos, seguros. Elena se volteó de imprevisto. Violet hizo lo mismo pero con más calma, o quizá, con menos energía. La rubia tenía los ojos rojos, un poco hinchados y respiraba de manera irregular. Violet casi se puso igual después de mantenerle la mirada por un momento. Murieron, Violet. Solo dejaron de sentir, pensar y moverse. No hay nada más. Perdón, no quería. Elena se frotó la cara y bajó su parte de la cobija. Estuvo por sentarse pero no encontró las fuerzas para hacerlo. ¿Ahora quieres creer en Dios? No te lo digo para mal. Violet negó con la cabeza. Se concentró en el techo y expulsó aire con desdén. Solo fue un pensamiento. Además, no quería que nos durmiéramos peleadas. No fue una pelea, solo una reacción exagerada de mi parte. Si quieres, puedes beberte una mañana. Tenías razón cuando dijiste que no sabes cuándo podrás hacerlo de nuevo. No.
Si no quieres que lo haga, no lo haré. De todas formas, no es que me guste demasiado, solo que es, como solía llevar mis penas, por así decir. Violet bajó su vista para encontrarse con el rostro de Elena. Aún en la noche podía distinguir sus verdes ojos. Siempre le decía que le gustaban más que los suyos, pero esa noche eran diferentes, ajenos a la chica que conocía hace tanto. Ambas cambiaban, se dieran o no cuenta, para bien o para mal, siempre cambiaban. El tiempo no esperaba a nadie y eso le avivó sus sensaciones mezcladas. Una parte de sí se sentía intimidada por la situación y deterioro tanto físico como emocional, mientras que la otra buscaba razones para seguir adelante, mejorando cada que tuviera oportunidad. Todo estará bien, Dijo Violet con dulzura, como si hablara con un bebé. estoy aquí, y mientras estemos juntas, todo estará bien. Elena se sonrojó un poco cuando Violet le acarició la mejilla. Tiempo atrás, antes de descubrir su secreto, disfrutaba mucho cuando su madre se lo hacía, sentir el calor de su mano en el rostro, acomodándole el cabello y acariciándole la piel. Quería sentirlo de nuevo, nunca se lo había dicho, no podía ni quería. Pero esa noche, sabiendo que era imposible, se lo dio a Elena. El gesto la tomó desprevenida, pero al cabo de unos segundos comenzó a disfrutarlo. A veces. Comenzó Elena tras cerrar sus ojos y acompañar la mano de Violet. Mi mamá también me hacía esto, antes de irnos a dormir. No sabes cuánto la extraño. Gracias por esto, Violet. Ambas se sonrieron y volvieron a sus posiciones para dormir, envolviéndose en la extensa cobija tras despejarse un poco. Espero que el señor Alexander consiga un auto. Me duele mucho la espalda. No le digas señor, solo nos saca unos 8 o 9 años. Y es normal que te duela la espalda. No me refiero a eso. Cargar con esas maletas fue agotador. Necesitamos un carro para mover todas las cosas. Por eso es la primera parte del plan. Déjaselo a él. Ahora, vamos a dormir. La gruesa cama les prestó calor y comodidad una vez más. Una última vez. Un poco después, Elena se despertó por una rara luz que iluminaba parcialmente la habitación. A través de la ventana vio un lejano edificio en llamas. Lucas destrozó la cabeza de un resucitado con una hacha de emergencias. Tuvo que pisarle con fuerza el pecho para desprenderla. Pedazos de carne y mechens de cabello se deslizaron con la sangre para caer al suelo junto al cadáver. Michael fue el último en bajar, cargado con las maletas restantes. El fuego se propagaba más rápido de lo que habían esperado. Resultaba increíble pensar que no causaron un incendio esa mañana cuando quemaron los muebles en las escaleras. Otto advirtió siluetas en torno al estacionamiento y una vez agazapados contra el muro lateral, se escabulleron en dirección contraria a la calle. A diferencia del día anterior o la caminata de esa misma mañana, Carla ya no lucía emocionada con un aire de aventura. Había pasado a observar en todas direcciones, paranoica y asustadiza sin soltar el brazo de su hermano. Julián los guió por un callejón sucio y desparramado con desechos, que daba toda la impresión de una ciudad que había sido abandonada hacía meses. Antes de perderse entre la oscuridad de la noche, Otto se volvió una última vez hacia el edificio que era rodeado por infectados, molestos, confundidos, ruidosos. Gritaban y apuntaban al fuego mientras animaban a sus iguales atrapados en los pisos superiores a saltar, pateándolos cuando caían envueltos en llamas, esperando que sus vagos intentos por apagar el fuego los salvaran. No podía, pero intentó ver a Lucía en la recepción. Tirada en el mismo lugar, a punto de ser consumida por las llamas. Sobra decir que se le hizo imposible no asemejarla a la escena vivida días atrás en la autopista. Lucas le ordenó seguirlos y así lo hizo. Tras ellos, su enorme hoguera iluminaría parte de la ciudad por las próximas horas, hasta que todo se redujera a cenizas.